palabra. Y él les dijo: ¿vosotros quién decís que yo soy? Que soy yo. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo quiero hablarles en esta tarde acerca del poder y la autoridad, el poder y la autoridad de la iglesia, o lo que es la iglesia en general. La iglesia no es cualquier cosa, la iglesia es algo que Jesús estableció, y la iglesia tiene poder, un poder que es sobrenatural. Y basados en este versículo vamos a hablar acerca del poder que tiene la iglesia. De hecho, en sí la iglesia no es el edificio, no es este lugar, no son estas cuatro paredes. La iglesia somos nosotros mismos. Amén. Y Dios ha depositado un poder en nuestra vida, una autoridad que muchos de nosotros, o algunos de nosotros, no entendemos y no sabemos que tenemos ese poder y esa autoridad. Pero Jesús lo habló diciendo: las puertas del Hades, o sea del infierno, no van a prevalecer contra la iglesia. Vamos al contexto de la palabra, porque este es un texto muy mal interpretado. Jesús les dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Jesús les pregunta a los discípulos, y uno de ellos responde, Simón Pedro, dice: tú eres el Cristo. Fíjense lo que está diciendo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la palabra revelada que responde Pedro a Jesús. Le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay un rema, el Espíritu Santo le revela a Pedro lo que es Jesús, lo que es Cristo. Y Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre. Bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre. Amén. Y luego dice: sino mi Padre que está en los cielos. Y hay un punto ahí. Hay un punto. Y ahí está la mala interpretación de muchas personas o mucha gente. Hay un punto y dice: y yo también, está hablando Jesús, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro en hebreo es una piedrita pequeña. Y la palabra que Pedro le revela a Jesús, donde dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en hebreo significa roca. Entonces Pedro no está diciéndole, no está afirmando que la iglesia se va a cimentar sobre él. Jesús no está diciendo que la iglesia se va a cimentar sobre Pedro. Jesús está hablando que se va a cimentar sobre la palabra que dijo Pedro. No sé si me están entendiendo. ¿Qué pasó por aquí arriba? Entonces Jesús dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña, y sobre esta roca, la palabra roca ahí, él está hablando de él mismo. Jesús está diciendo: y sobre esta roca, o sea, está diciendo: y sobre mí. O sea, está repitiendo lo que dijo Pedro. Dice: y sobre esa palabra que tú dijiste de mí, sobre ese rema, o sea, sobre mí, está diciendo Jesús, y sobre mí edificaré la iglesia. No está diciendo sobre ti, Pedro, roca pequeña o piedra pequeña, sino que está diciendo sobre mí, o sobre la palabra que dijiste de mí, o sobre el rema que dijiste de mí, yo voy a edificar una iglesia poderosa. Entonces la iglesia no está fundada sobre Pedro, sino que la iglesia está fundada sobre Cristo. Y luego, después de que dice eso, Jesús dice: y sobre esta roca, sobre mí, dice el Señor. O sea, Jesús dice: sobre esta roca, o sea, sobre mi nombre, voy a fundar una iglesia poderosa. Una iglesia que va a avanzar aún sobre las puertas del infierno. Porque los que no saben, aún el infierno tiene puertas. Las puertas son simbología de protección. Las puertas son simbología de defensa. Cuando una ciudad no tenía puertas, estaba desprotegida. Aún el infierno tiene puertas, pero cuando la iglesia avanza, dice la palabra de Dios que ni aún las puertas del infierno van a poder detener el avance de la iglesia. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios esta mañana?
sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Jesús fundó su iglesia. Entonces no tenemos que tener miedo por las noticias que están pasando. No tenemos que tener miedo por las leyes que están pasando. Porque aún en los últimos tiempos, en los tiempos finales, que pareciera que el infierno está avanzando, que pareciera que el enemigo está avanzando contra la iglesia, Dios ha instituido una iglesia que dice que va a avanzar en contra de las puertas del infierno. ¿Cuántos son esa iglesia? Qué emoción hay esta tarde, ¿verdad? ¿No se emociona usted por ser la iglesia de Dios? La iglesia del Dios viviente. Que Dios habita en usted. Ya no tiene, o sea, este es el edificio, este es donde nos reunimos, pero nosotros somos la iglesia. Usted puede hacer un culto en plena calle porque usted es la iglesia. Usted puede hacer un culto donde quiera porque usted es la iglesia. Porque la Biblia dice que 2 o 3, donde están 2 o 3, ahí estoy yo, dice el Señor. Entonces nosotros somos el templo del Dios viviente, somos la iglesia de Dios. Amén. Las puertas del infierno no van a prevalecer. La iglesia tiene autoridad, porque usted es la iglesia de Dios. Amén. Pero si usted no entiende la autoridad que usted tiene, no la va a poder usar. Jesús prometió que tendría una iglesia llena del poder de Dios. Una iglesia llena del poder y la autoridad. Vaya a Lucas capítulo 4. Ayúdenme con el proyector. Lucas 4:18. Jesús hablando dice estas palabras. Lucas 4:18. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor, está diciendo Jesús, está sobre mí. Dice, por cuanto me ha ungido. Antes a los reyes, a los sacerdotes, los ungían con aceite. Era una redoma que estaba sobre ellos. Y entonces venía el aceite y corría sobre sus vestiduras, dice la palabra. Y cuando eran ungidos, significaba que estaban llenos del poder de Dios o de la unción de Dios. Y Jesús está diciendo esta palabra de Isaías. Dice, por cuanto me ha ungido. Y vienen varias cosas, vienen 4 cosas ahí. Jesús dice, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas son buenas noticias. El evangelio son buenas noticias. La palabra de Dios son buenas noticias. A veces ya tenemos hasta temor de prender la televisión porque solo se oyen puras malas noticias. Prende la internet y malas noticias. Pero abres la Biblia y tienes buenas noticias. ¿Cuánto pueden decir amén? Abre la palabra de Dios y Dios te dice, tengo buenas noticias para ti. Estoy pensando bien de ti. Estoy pensando cosas buenas para ti, para tu vida, para tu familia. Entonces Jesús dice, la primera cosa que dice que por lo cual fue ungido es que vino a dar buenas nuevas. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? ¿Le ha pasado que te hablan y te dicen, tengo 2 noticias? ¿Cuál quieres, la buena o la mala? Y siempre decimos la mala primero, ¿verdad? Porque queremos que la buena sobrepase a la mala. Pero qué feo cuando te dicen, tengo una noticia mala y una super mala. Ay, Señor santo. Pero qué bueno cuando te dicen, tengo buenas noticias. Y el evangelio son buenas noticias, amén. Son buenas noticias. Y la segunda cosa dice, vine a pregonar libertad a los cautivos. Y eso mismo que está diciendo Jesús, esa es la autoridad que ha delegado sobre nosotros. Pregonar significa hablar, declarar y gritar. Amén. Libertad a los cautivos. Libertad, la iglesia está para dar libertad, para declarar libertad sobre este mundo, sobre las personas que están siendo atadas, dañadas, lastimadas. Pero nosotros sabemos cuál es la solución. La solución es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y la tercera cosa que dice Jesús, también me envió para dar vista a los ciegos. Vista a los ciegos. La iglesia está para dar vista a los ciegos. Un ciego, una persona que no puede ver, necesita a alguien que lo dirija, alguien que lo guíe, alguien que lo lleve. De hecho, en este país los invidentes los entrenan de tal manera que les ponen un perro o les ponen un bastón. ¿Sí o no? Pero necesitan algo que los guíe.
Entonces la iglesia simbólicamente está para dar dirección a aquel que está cegado, aquel que no conoce de Dios, aquel que está atrapado en las tinieblas. Por eso la Biblia dice que estaban cegados en su entendimiento. Y cuando vienen a Cristo, cuando oyes testimonios impactantes como el que acaba de dar la hermana Elsa, testimonios, tú dices, yo he oído muchas personas que dicen, si hubiera conocido al Señor antes, pero había una vela, había un velo alrededor de esa persona, había algo que no lo dejaba mirar. Pero llegó el momento que el Señor rompió ese velo a través del Espíritu Santo, y ese velo se rompió, se quitó, y ahora eso que había, esa incredulidad que había ahí, se convirtió en fe. Y ahora esa persona se da cuenta que espiritualmente, antes de conocer a Cristo, todos estábamos ciegos. Y dice la Biblia, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque caerán en el mismo hoyo. Pero así hay mucha gente allá afuera guiando ciegos, guías de ciegos. La gente va allá donde va la gente, allá van todos, allá voy yo también. Ciegos, guías de ciegos. Pero el Señor Jesús nos enseñó cuál es la verdadera vida, la verdadera vista. Amén. Cuando Él vino a nuestra vida, se quitó un velo de nuestra vida y nos dimos cuenta que antes estábamos ciegos, estábamos perdidos, pero ahora tenemos la vista de Dios en nuestra vida y tenemos una dirección a la cual seguir y un propósito eterno. Yo hablaba con una persona esta semana y le dije, mira, algunas cosas que yo repito mucho, ¿verdad? Y la repito y la repito y la repito porque son necesarias que se hagan un rema. Yo creo en la repetición. A lo mejor algunos de ustedes que me conocen ya por años van a decir, el pastor siempre está diciendo eso. ¿Por qué? Porque es necesaria la repetición. Los niños aprenden por repetición. Amén. Aprendemos inglés por repetición. Amén. Aprendemos español por repetición. Aprendemos a portarnos bien por repetición. Porque tu mamá te está diciendo 40 años, pórtate bien, pórtate bien. A los 45, 50, 60 te empieza a portar bien. Por repetición, repetición y repetición. Entonces en la palabra de Dios hay mucha repetición también. ¿Por qué? Porque no entendemos muchas cosas. Había un pastor que les estaba predicando del amor a la iglesia. Les predica del amor 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Hasta que un hermano se levantó enojado y le dice, ya pastor, ya. Y le dice, ¿ya qué? Pues nos está predicando del amor. Todas las semanas, ya tiene 3 meses predicándonos del amor. Y le dice el pastor, ¿y por qué crees que le estoy predicando del amor? Porque no se aman. No lo entendieron. No es nomás predicar, es hacer. Lo más difícil no es predicar, cualquiera podemos predicar. Lo más difícil es hacer. Lo que estás diciendo lo vas a hacer porque el enemigo te está oyendo también. Y va a decir, tú dijiste eso, y tú dijiste eso. Y a ver si es cierto, ahora va a venir la prueba práctica. Amén. El Señor es experto en hacernos libres, en romper cadenas que estaban atando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Y Él es experto en romper cadenas. Cadenas que allá afuera no pudieron ser rotas, cadenas que la psicología no puede romper y que ninguna institución hecha por el hombre puede hacer. Pero hay uno que sí puede romper las cadenas, se llama Jesús. Él es experto en romper cadenas y hacernos libres.